Estaba mirando por la ventana, viendo cómo el coche salía lentamente del camino de entrada, luego giraba a la derecha y desaparecía calle abajo. Sorprendentemente, no sentí la reacción emocional que había esperado. 10 años de mi vida acababan de esfumarse, y sin embargo, me encogí de hombros con indiferencia. Quizás debería haber sentido tristeza o arrepentimiento, pero en su lugar no sentía más que indiferencia. Negando con la cabeza, decidí distraerme arreglando el grifo que goteaba en la cocina. Mientras me dirigía al fregadero, repasé mentalmente los acontecimientos de la última media hora. Cuando llegué a casa del trabajo, me sorprendió encontrar a mi esposa, Peggy, ya sentada a la mesa de la cocina con una copa de vino llena frente a ella. No era inusual que llegara a casa antes que yo. A menudo llegaba media hora o así después que yo. Lo que me llamó la atención fue la ausencia de la cena preparándose y la rara visión de ella bebiendo vino. Peggy casi nunca bebía, y su comportamiento solo reforzó mi sospecha de que algo andaba mal. Sin perder tiempo, me pidió que me sentara y admitió con una expresión sombría que necesitaba hablar conmigo. Cogiendo una cerveza de la nevera, me uní a ella en la mesa. Me miró, con una expresión cargada, y dijo: «Rob, sé que tú también lo has notado. Ha habido esta distancia entre nosotros durante los últimos 6 meses. No puedo señalar exactamente por qué, si es por mi parte o por la tuya, pero está ahí. He intentado hablar contigo al respecto. Pero todo lo que dices es que estamos pasando por una mala racha y que las cosas mejorarán. Pero he llegado a la conclusión de que necesitamos un tiempo separados. No un divorcio, solo una separación temporal. Siento que necesito estar sola. Rob, necesito dar un paso atrás. Evaluar mi vida y averiguar de dónde viene esta brecha entre nosotros. Quizás este tiempo separados nos dé a ambos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación desde diferentes perspectivas». «Vamos, Peg», respondí. «No es para tanto. Todos los matrimonios tienen sus dificultades, pero no podemos resolver nuestros problemas si no permanecemos juntos y nos comunicamos. Hablar no cambiará nada, Rob», dijo ella, su voz teñida de tristeza. «Tú solo ves un problema en nuestro matrimonio, que ya no estamos unidos. Pero es más profundo que eso. Crees que la solución es que me desvista, que te haga el amor, y que eso arreglará todo mágicamente. Pero ya ni siquiera quiero. No sé por qué retrocedo ante tu contacto. Pero lo hago. Mi amor por ti no ha cambiado. Pero algo está mal. Necesito tiempo a solas para ordenar mis sentimientos y mis pensamientos. No se trata de tirar por la borda décadas de matrimonio. Se trata de encontrar un camino de regreso el uno al otro. Siento que necesitamos esta pausa». Con eso, se levantó y añadió: «Ya he hecho las maletas. Están en el coche. Me voy a quedar con mi hermana hasta que encuentre un lugar propio. Te llamaré una vez a la semana para mantener el contacto». Luego, sin besarme para despedirse, se fue diciendo que tenía que encontrarse con Mary a las 7. Me quedé allí sentado, atónito, mientras la realidad de nuestra separación se asentaba en mi mente. Durante un tiempo, la noticia de nuestra separación no se extendió entre nuestros amigos. La mayoría de ellos me apoyaron e intentaron animarme durante lo que sabían que era un momento difícil. Fiel a su palabra, Peggy me llamaba cada semana para ver cómo estaba. Me preguntaba cómo me iba y yo siempre le decía que lo estaba sobrellevando. Luego le preguntaba cómo se las arreglaba ella, y su respuesta era siempre la misma. Estaba bien. Cada vez que le preguntaba con cautela si estaba lista para volver a casa, su respuesta nunca cambiaba. Todavía no. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzaron a circular rumores inquietantes. Oí susurros de que Peggy tenía novio, que vivía con él. Al principio, me negué a creerlo. Me aferré a la esperanza de que todo era como ella me decía, que solo necesitaba tiempo a solas para ordenar sus pensamientos antes de volver. Pero a medida que los rumores se hacían más fuertes, no podía evitar mis dudas. Decidido a descubrir la verdad, decidí tomar cartas en el asunto. Comencé a intentar descubrir dónde se alojaba Peggy, con la intención de investigar discretamente y acallar los rumores de una vez por todas. Mis esfuerzos, sin embargo, fueron infructuosos. Nadie con quien hablé estuvo dispuesto o fue capaz de proporcionarme ninguna información.
Frustrado y receloso, me desahogué con mis amigos Tom y Ty durante una cena. Les hablé de los rumores y de mi plan de contratar a un investigador privado para localizar a Peggy y descubrir la verdad. Mientras hablaba, noté un intercambio silencioso entre Tom y Ty. Una mirada rápida que me hizo sospechar que sabían más de lo que dejaban entrever. «Ahórrate el dinero, Rob», dijo finalmente Tom. «Los rumores son ciertos». De las personas que lo sabían, muchas estaban al tanto de lo que estaba pasando. Sin embargo, eras demasiado querido para ellos como para que alguien te dijera la verdad. «Dime qué es», y pregunté, aunque en el fondo ya parecía saber la respuesta. «Peggy te dejó para estar con Adam White», respondió Tom. «¿Adam White? ¿Quién es?» «Nunca he oído hablar de él», pregunté incrédulo. «Trabaja con Peggy», explicó Tom. «Entonces, simplemente me dejó para vivir con él. Algo no encaja. ¿Por qué no solicitó el divorcio si quería estar con él? ¿Por qué pasar por todo esto con alojamientos separados?» «Ya conoces a Peggy, Rob», respondió Tom. «Lo planifica todo cuidadosamente. Es el tipo de persona que siempre tiene un plan de respaldo, una contingencia en caso de que su idea original no funcione. Después de salir con White durante casi un año, parece que inició la separación como una estrategia de salida. De esa manera, si la vida con él no cumplía sus expectativas, tendría un camino de regreso. Todos nuestros amigos sabían de esto. Pero nadie tuvo el corazón para decírtelo. Molesto, me levanté, arrojé mi servilleta sobre la mesa y les agradecí sarcásticamente su honestidad antes de salir furioso de la casa. De camino a casa, no podía quitarme de la cabeza la inquietante revelación de lo que acababa de enterarme. Peggy y yo no habíamos tenido intimidad durante más de un año porque ella se había negado. No había podido acurrucarme junto a ella ni siquiera tocarla porque no me quería cerca. Y todo ese tiempo, me había estado traicionando. Estúpidamente, me quedé en casa fingiendo ser un compañero fiel y esperando a que volviera. Mientras tanto, mis supuestos amigos sabían de su infidelidad y no hicieron nada para ayudarme. Me dejaron sentado solo, mirando las paredes, esperando. Pero ahora la espera había terminado. Al día siguiente, concerté una reunión con la agencia de investigación Corliss y les di un pago por adelantado. Les di toda la información que tenía sobre el lugar de trabajo de Peggy y su amante, pidiéndoles que encontraran todo lo que pudieran sobre ellos dos. Después, volví a casa y empecé a hacer una lista de las cosas que necesitaba hacer para terminar mi relación con Peggy. Sin embargo, decidí esperar el informe de la agencia de detectives antes de tomar ninguna medida. Quería estar completamente preparado. Después de hacer la lista, comencé a pensar en otras tareas que necesitaban atención. Habían pasado casi 16 meses desde la última vez que había tenido una relación íntima. Peggy me había rechazado durante todo un año antes de nuestra ruptura. Aunque había sido un marido fiel, no quería permanecer célibe ahora que sabía la verdad sobre su infidelidad. Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, considerando cómo seguir adelante, las palabras de Tom sobre la naturaleza calculadora de Peggy resonaban en mi cabeza. Después de vivir con ella durante tanto tiempo, me di cuenta de que tenía razón. Se me ocurrió que Peggy probablemente tenía un plan preparado para cada posible resultado, incluido mi eventual descubrimiento de su traición. Quizás incluso había anticipado mi reacción a la verdad. Su plan más ambicioso, al parecer, era vivir con Adam White. La imaginé observándome de cerca, lista para usar cualquier paso en falso que diera en mi contra en caso de un posible divorcio. Mi lista cuidadosamente compilada ahora parecía inútil. Estaba claro que ella ya podría haber tenido en cuenta cada uno de mis movimientos. Necesitaba empezar de nuevo y hacer un nuevo plan. Esta vez me di cuenta de que muchas de las acciones que quería tomar debían hacerse de inmediato. El tiempo se agotaba y necesitaba actuar rápidamente para protegerme de sus tácticas insidiosas. Pensé en varias formas de obtener la ventaja, pero no se me ocurrió nada concreto. Al día siguiente, fui al banco a depositar mi salario. Mientras estaba allí, decidí revisar la caja de seguridad que Peggy y yo compartíamos. Cuando noté que Peggy había estado revisando la caja regularmente, me di cuenta de que probablemente estaba monitoreando mis acciones. La idea me inquietó. Sabía que actuaría rápidamente si sospechaba que yo estaba al tanto.
Mientras estaba allí considerando mis opciones, saqué 5 certificados de depósito de sus sobres de plástico y subí a la fotocopiadora del banco. Hice copias de los 5 certificados y luego devolví los originales al cajón. Hasta que Peggy revisara la caja ella misma, no sabría que algo había cambiado. Sabiendo que me estaba observando, le mencioné casualmente al empleado del banco que estaba planeando un viaje de pesca a México. Luego, saqué deliberadamente mi pasaporte del cajón, asegurándome de que pareciera un movimiento casual. Después de salir del banco, tenía los 5 certificados escondidos de forma segura en mi bolsillo. A partir de ese momento, comencé a visitar el banco 2 veces por semana, cobrando un certificado a la vez y pagando la penalización por retiro anticipado. Cuando volvía a casa, escondía cuidadosamente el efectivo. Evité usar tarjetas de crédito, temiendo que pudieran dejar un rastro o causar problemas. Las únicas tarjetas a mi nombre eran una American Express, que requería el pago completo al recibir la factura, varias tarjetas de compañías de gasolina y una tarjeta Visa de bajo límite. Todas estaban exclusivamente a mi nombre. Peggy, por otro lado, tenía una extensa colección de tarjetas de crédito emitidas solo a su nombre. Muchas de ellas tenían límites significativos. Como yo era responsable de pagar las facturas mensuales, conocía bien los detalles de sus tarjetas y sus límites. Continué administrando cuidadosamente los pagos, asegurándome de que todo pareciera normal mientras trabajaba en mi estrategia de salida. Llevaba un registro de los saldos de cada una de las tarjetas de crédito de Peggy, asegurándome de que se mantuvieran en buen estado. Siempre hacía al menos el pago mínimo de cada tarjeta. Una vez que hice una lista de lo que necesitaba, pasé las siguientes semanas usando las tarjetas de crédito de Peggy para mis compras. Mi intención era clara. Cuando finalmente me fuera, Peggy se quedaría con una deuda significativa en sus tarjetas de crédito. Me sorprendió gratamente lo mucho que había logrado mejorar mis pertenencias durante ese tiempo. Compré un ordenador del nuevo con todas las últimas características. Un rifle Remington 700 gramos en eBay, una cámara digital y un teléfono móvil moderno que aparentemente podía hacer de todo. En cuanto a la casa, pertenecía a Peggy. Era su herencia de sus padres. No tenía propiedad sobre ella, pero la habíamos utilizado como garantía para una línea de crédito para instalar una piscina y un jacuzzi. Afortunadamente, ya habíamos devuelto la cantidad prestada, lo que significaba que la línea de crédito todavía estaba disponible. Si jugaba bien mis cartas, podría acceder a ella antes de que Peggy se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Empecé a entender por qué Peggy había insistido en mantenerme en su casa durante esta separación de prueba en lugar de pedirme que me fuera. Al permitirme quedarme, se aseguró de que yo seguiría creyendo que la separación era temporal. Naturalmente, mantendría la esperanza de que ella regresara. Pero ahora, sus motivos estaban claros para mí, y decidí actuar. Liquidé mis cuentas en el trabajo, pagué las penalizaciones asociadas y escondí el dinero de forma segura. Luego, me recliné en mi silla y esperé el informe de los investigadores privados. Al mismo tiempo, consideré cómo seguir adelante. Una cosa que me desconcertaba era cómo podía actuar discretamente sin arriesgarme a que Peggy o alguien que ella contratara me espiara. No podía permitirme cometer un error. Para cubrir mis huellas, ideé un plan. Me iría de la ciudad durante el fin de semana con el pretexto de ir de pesca. Peggy sabía de mi amor por la pesca, y los viajes que a menudo hacía estaban bien documentados por los peces que traía a casa. Dudaba que llegara tan lejos como para contratar a un detective para monitorear algo tan ordinario como un viaje de pesca. Además, probablemente no sentía la necesidad de extralimitarse. O eso pensaba. ¿Pero no era yo el tonto? ¿No me había estado engañando durante más de un año? Era viernes cuando, justo cuando me preparaba para salir del trabajo, Tai llamó y me pidió que pasara por su casa de camino a la mía. Traté de negarme, pero ella insistió en que era importante. A regañadiente, acepté. Cuando llegué a su casa, Tai me recibió calurosamente y me condujo a la sala de estar donde encontré a Tom sentado en un sillón. Se levantó, me estrechó la mano y me invitó a tomar asiento. Ponte cómodo mientras te traigo una cerveza, dijo, dirigiéndose hacia la cocina. Luego añadió, Tai necesita hablar contigo, Rob, y apoyo totalmente lo que tenga que decir. Con eso, salió de la habitación. Confundido, intercambié una mirada perpleja con Tai.
Ella me hizo un gesto para que me sentara y dijo, Rob, vas a necesitar una copa antes de que empecemos a hablar. Momentos después, Tom regresó con una Bud Light, me la entregó y anunció que tenía trabajo que hacer y que volvería tarde. Mientras salía de la casa, Ty lo tomó como la señal para comenzar. Rob, tu repentina partida de la cena esa noche realmente nos ofendió, comenzó Ta. Abrí la boca para responder, pero ella levantó la mano y continuó, por favor, déjame terminar. Aunque entendemos tus razones. Aún así nos dolió. Nos preocupamos mucho por ti y no queríamos molestarte. Es una situación difícil porque Peggy también es mi amiga. Pero esperábamos que ella entendiera que te pertenece. Sabemos que tienes sentimientos por ella, o al menos los tenías. Pero no estábamos seguros de si lo que hizo fue suficiente para que la perdonaras. Nos quedamos en silencio porque no queríamos empeorar las cosas. Si te has reconciliado con ella, sin saber la verdad, y descubres que no puedes vivir sin perdonarla. Eso recae en nuestra conciencia. Esta es nuestra disculpa, Rob, pero es solo una parte de por qué quería hablar contigo. Sus palabras me dejaron perplejo. ¿Qué quieres decir, Ty?, pregunté. Ella dudó antes de responder. Rob, también conocemos tus acciones recientes y el tipo de persona que eres. Eres el tipo de hombre que sería fiel a su esposa, no alguien que se rebajaría a la venganza o a algo imprudente. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde que has estado cerca de alguien? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Tartamudeé, sin saber cómo responder. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que Ty llevaba puesto. Una blusa de corte bajo que resaltaba su amplio escote, una falda corta que mostraba sus piernas y tacones altos que solo aumentaban su atractivo. A pesar de nuestra amistad, no pude evitar sentir una reacción física. Antes de que pudiera responder, recordé el comentario anterior de Tom, y de repente las piezas encajaron. Me di cuenta exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. En voz baja, admití, ha pasado 1 año y medio. Acercándose, Ty susurró, me gustaría cambiar eso, Rob. Sintiéndome en conflicto, me quedé helado. No podía traicionar a mi amigo Tom. Por muy tentado que me sintiera, dudé, preparándome para levantarme e irme mientras la tensión entre nosotros crecía. Pero antes de que pudiera moverme, Ty me agarró del brazo y me hizo sentar de nuevo suavemente. A Tom no le importa, Rob, dijo en voz baja. Por eso se fue, para darnos un tiempo a solas. No es una oferta por lástima. Tom y yo hemos estado hablando de esto durante meses. Tú mereces lo que nosotros necesitamos, así que espero poder ayudarte y que tú puedas ayudarnos, explicó Ty. Me tomó por sorpresa. No entiendo de lo que estás hablando, respondí, confundido. Me miró directamente a los ojos y dijo sin rodeos, para decirlo de forma sencilla, Rob, Tom es infértil y queremos un bebé. Queremos que tú seas el padre. Me quedé atónito. Sin palabras. La miré fijamente. Finalmente, dije, acabas de decirme que crees que nunca engañaría a Peggy. Sí, respondió, colocando su mano sobre el bulto en mis pantalones. Eso fue antes de que te enteraras de las acciones de Peggy. Ahora que sabes la verdad, ya no estás conectado con ella. ¿Por qué yo? Pregunté incrédulo. Queremos que sea alguien que conocemos el padre, no una persona al azar. También queremos que juegues un cierto papel en la vida del niño como su padrino. Siempre estarías presente como el tío Rob, explicó con calma. Esto está mal, Ty, protesté. Tiene sentido, insistió. ¿Y si algo nos pasara a Tom y a mí? ¿Quién más que el tío Rob cuidaría del bebé? ¿Y si el niño necesita un trasplante de hígado o algún otro procedimiento médico? ¿Podríamos confiar en un donante anónimo? Incluso si encontráramos uno. ¿Estaría dispuesto a ayudar? ¿Y cuánto tiempo tendríamos que esperar en una lista de donantes? Hemos pensado en todas las posibilidades, Rob. Queremos que seas parte de nuestra familia. ¿O estás diciendo que no me encuentras atractiva? Me miró intensamente, su voz suave pero firme. Luego comenzó a acariciarme y dijo, tus acciones hablan más que tus palabras. Me atrajo más cerca, susurrándome al oído. Ser el padre de mi hijo tiene sus ventajas,
Rob. Tendremos que ser íntimos muchas veces para asegurarnos de que quede embarazada. No te limitaré solo a mis días más fértiles. De hecho, ni siquiera te diré cuándo son esos días. Esto podría llevar semanas, incluso meses. Rob. ¿Cuánto tiempo ha pasado para ti? Presionó sus labios en mi cuello, su voz baja y seductora. Nos apoyaremos mutuamente en este viaje, me aseguró. Hacía tanto tiempo que no tenía intimidad que sentí que mi resolución se desmoronaba. Ahora, podemos ir al dormitorio y ponernos serios para hacer este bebé, anunció Talle. Todas mis dudas parecieron desvanecerse mientras ella comenzaba a darme placer. Incapaz de resistir, me levanté y la seguí al dormitorio. Había oído que hacer el amor intensamente podía aumentar las posibilidades de concepción, así que estaba dispuesto a darlo todo. Sin palabras cariñosas, Rob, dijo firmemente. Quiero que esto se sienta diferente. Hagamos nuestro mejor esfuerzo y hagamos este bebé. Me alcanzó, atrayéndome hacia ella y susurró, hazme el amor. Me subí ansiosamente a la cama y nuestra pasión se encendió mientras nos fusionábamos en placer. La conexión que compartimos en ese momento fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Después de llegar al clímax, Talle se apoyó en una almohada para dar al esperma la mejor oportunidad de éxito. Verla en una posición tan vulnerable solo reavivó mi deseo, y ansiaba otra ronda. Mientras nos movíamos juntos de nuevo, no pude evitar esperar que esta vez fuera igual de satisfactoria. Me encontré queriendo repetir la experiencia una y otra vez. Después, Tai volvió a colocar la almohada debajo de ella, asegurando la mejor oportunidad de éxito. Mientras me preparaba para irme, me besó en la puerta, agradeciéndome por mis acciones. Quiero seguir haciendo esto todos los días hasta que quede embarazada, dijo con una sonrisa. A Tom no le importa, pero está acostumbrado a tener intimidad 3 o 4 veces por semana. No quiero dejarlo con las obras. Llámame mañana, Rob. De camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Entonces, una inquietante realización me golpeó. Si Peggy me había estado vigilando, seguramente habría notado mis visitas a la casa de Tom y Talle. Habría visto a Tom irse y a mí quedarme durante horas. A la mañana siguiente, llamé a Tai para compartir mis preocupaciones. Para mi sorpresa, me tranquilizó. Rob, no te preocupes. Tom en realidad salió de la casa. Simplemente bajó a su taller en el sótano y se quedó allí hasta que te fuiste. Esta revelación me detuvo en seco. Tener intimidad con Tai creyendo que Tom estaba ausente era una cosa, pero saber que había estado en la casa todo el tiempo añadía un nuevo nivel de complejidad a la situación. ¿Podría continuar si sabía que él estaba justo abajo? Talle pareció entender mi vacilación. Su voz era suave y tranquilizadora cuando dijo, no te preocupes, Rob. Todo estará bien. ¿Te lo prometo? Más tarde ese día, Tom me llamó y me invitó a tomar una copa después del trabajo. Dijo que había una situación desagradable que quería discutir. Sentarme frente a un hombre que había conocido durante 20 años y con cuya esposa acababa de tener intimidad se sentía increíblemente incómodo. Tom debió sentir mi incomodidad porque se dirigió a mí directamente. Sé que estás confundido, Rob, comenzó. Maldita sea, amigo. Yo también estoy avergonzado, dijo Tom, su voz cargada de emoción. Necesito tener una conversación seria contigo sobre la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Primero, quiero enfatizar de nuevo que estoy completamente de acuerdo con el arreglo entre tú y Tai. Como mencioné cuando los dejé a los dos solos. Pero hay algo importante que Tai aún no te ha revelado por completo. Lo miré confundido mientras continuaba. Puede que haya mencionado su deseo de tener un hijo y mi infertilidad, pero no te dijo toda la verdad. La verdad es que he estado luchando con la disfunción. La intimidad ha sido casi imposible durante más de un año, confesó Tom. Por eso Talle fue tan apasionada e intensa contigo. Ha estado tratando de recuperar el tiempo perdido. Tom respiró hondo antes de continuar. Se justificó diciendo que no quería darme más tiempo para esconderme detrás de mi impotencia masculina. No quería que me sintiera menos masculino, aunque sé que ella no me juzgaría. Pero pude ver que Tai siempre me pone en primer lugar, incluso en tiempos difíciles. A diferencia de P.
que parecía pensar solo en sí misma. Las palabras de Tom me golpearon con fuerza mientras abría su corazón. Talle es muy enérgica sexualmente, a diferencia de Peg, y mi incapacidad para estar con ella íntimamente le causó una gran decepción. A pesar de sus esfuerzos por ser paciente, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que buscara intimidad en otro lugar. Puede sonar cruel. Pero esa es la realidad. Escuché en silencio mientras Tom continuaba. Entiendo que Tai se preocupa profundamente por mí e intentaría ocultar sus necesidades, pero podía sentir que algo andaba mal. ¿Cómo podría no darme cuenta? Si hubiera encontrado satisfacción en otro lugar, su ansiedad habría desaparecido y yo habría notado el cambio. La amo. Pero ella es todo para mí. Estaría perdido sin ella. Pero si me hubiera engañado a mis espaldas, no habría podido continuar nuestra relación. Tom hizo una pausa, respirando hondo antes de seguir. Conocía las razones detrás de sus acciones y podía entender sus motivos, pero no podía soportar el engaño. La única solución, en mi opinión, era enfrentar la situación de frente. Afortunadamente, Talle no es el tipo de persona que saldría en secreto o tendría aventuras a mis espaldas. Ella no es así. Claro, podría actuar impulsivamente en un momento de debilidad. Tal vez en una habitación de motel con un extraño, pero nunca podría hacer algo así sabiendo que yo estaba al tanto. La voz de Tom se volvió más resuelta. Necesitábamos una solución consistente y sostenible. Así que, Talle y yo nos reunimos y barajamos posibles opciones, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Nuestros pensamientos seguían volviendo a ti, Rob. Al principio, dudamos. Temíamos que si te elegíamos y Peg finalmente volvía, perturbaría nuestro progreso. Pensamos que tendríamos que empezar de nuevo. Tom se rió sombríamente. Estábamos tan seguros de que Peg finalmente volvería contigo. Todo el mundo sabe que Adam White es un completo idiota. Peg se dará cuenta tarde o temprano y volverá corriendo a ti. Confiada en que nunca te enterarías de su traición. Me pregunto por qué subestimó tu inteligencia. Es casi divertido, de verdad. Parecía tan segura de que tu amor por ella era tan fuerte. Nunca sospecharías ningún engaño de su parte. Y en cierto modo, tenía razón, al menos por un tiempo. Tomó otro sorbo de su bebida y continuó. La larga separación me hizo darme cuenta de que algo andaba mal. Ahora que sabes la verdad, y yo también, está claro que Peg ya no es parte de tu vida. Esa comprensión nos permitió a Talle y a mí finalmente acercarnos a ti y discutir esto abiertamente. Tom me miró a los ojos y dijo, Rob, quiero un bebé, pero desafortunadamente, tengo un problema que los médicos no pueden resolver en este momento. Hasta entonces, alguien más tendrá que proporcionar a mi esposa la intimidad que necesita. Sé que puede parecer extraño. Pero hacer el amor a Tai podría salvar mi matrimonio. No estoy en contra, pero necesito saber que tú también estás de acuerdo. Luché por encontrar las palabras. Toda la situación parecía surrealista. Aunque ya había sucedido una vez antes, todavía se sentía irreal. Tom miró su bebida y luego volvió a mirarme. La idea de no poder cuidar de mi esposa, Rob, es desgarradora. Pero la idea de perderla, eso es aún peor. Necesito que hagas esto por mí, amigo. ¿Puedo confiar en ti? Lo miré atónito, y finalmente asentí con la cabeza. El domingo, invité a Tom, Zay y otras 3 parejas a una barbacoa. Después de que las otras parejas se fueron, Tom fue a mi oficina a usar el ordenador. Mientras, Talle y yo subimos a mi dormitorio. Mientras me desvestía, Talle se tumbó en la cama y me instó a darme prisa. En mi casa, en mi cama, haremos todo a mi manera, dije, afirmándome. Talle me miró con una mirada intensa. Al alejarse de esto, Peg debe haber perdido la cabeza, bromeé para aligerar el ambiente. Tae sonrió y me tranquilizó. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Aunque todavía había una cierta incomodidad en el aire, sabía que ser abierto sobre la situación no cambiaría nada. La declaración anterior de Tom sobre las necesidades íntimas de Tai se confirmó mientras pasamos la siguiente hora juntos. Después, mientras los acompañaba a su coche, Tom me estrechó la mano firmemente y Tai me besó en la mejilla.
Todos estuvimos de acuerdo en que el día había sido un éxito y decidimos repetirlo pronto. Para un observador externo, podría haber parecido una típica barbacoa de domingo, pero bajo la superficie, la dinámica era todo menos ordinaria. Parecía que solo estábamos discutiendo planes para otra barbacoa. Pero el lunes por la tarde, tuve una reunión con John Abbott de la agencia Corliss. Entregándome el informe, se disculpó. Lo siento mucho. Cada vez que tengo que entregar informes como este, espero que sea solo un malentendido. Pero desafortunadamente, esta vez no lo es. Su tarifa también incluye nuestra representación en el tribunal. Si llegara a eso. Le estreché la mano, le di las gracias y salí de la oficina. De camino a casa, me di cuenta de que no estaba tan enojado como pensaba que estaría. Quizás fue porque en el fondo ya había aceptado la dura verdad revelada en el informe. Para cuando llegué a casa, estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba. ¿Qué debía hacer con la situación que ahora daba vueltas en mi cabeza? Parecía que había agotado todas las posibilidades. Solo quedaba una solución, usar la línea de crédito de la casa sin el conocimiento de Peggy, al menos hasta que fuera demasiado tarde para que ella interviniera. Planeaba consultar a un abogado para preparar los documentos necesarios, aunque retrasé su presentación por el momento. Durante las siguientes 5 semanas, me reuní regularmente con Tom y Ty, ya sea en su casa o en la mía. Corrieron la voz entre nuestro círculo de que estaba pasando por un momento difícil y que estaban allí para apoyarme y animarme durante este periodo desafiante. Mientras tanto, Peggy me llamaba una vez a la semana como de costumbre. Pero esta vez, no me molesté en preguntarle cómo estaba o cuándo volvería a casa. Había llegado a mi punto de quiebre. Era hora de tomar el asunto en mis propias manos. Escribí cheques contra la línea de crédito, encontré un nuevo apartamento y solicité el divorcio de Peggy. Los documentos citaban diferencias irreconciliables en lugar de adulterio, ya que no quería que se enterara de lo de Adam Witte. Esperaba que manejar la situación de esta manera empujaría a Peggy a decidir su próximo movimiento. Estaba seguro de que me llamaría pronto, sugiriendo dulcemente que nos reuniéramos en un bonito bar o restaurante para hablar las cosas. Cuando finalmente llegó esa llamada, acepté a regañadientes reunirme con ella, plenamente consciente de que necesitaba tiempo para finalizar mis planes financieros. Durante las bebidas y la cena, intentó convencerme de que reconsiderara mi decisión. Asentí, fingiendo escuchar y prometí pensarlo. Lo que ella no sabía era que simplemente estaba ganando tiempo. Como era de esperar, unos días después, Peggy volvió a llamar, instándome a abandonar la idea de involucrar a abogados y a arreglar las cosas amistosamente. Expresé mi fatiga por su indecisión, explicando que era hora de que aceptara la realidad de que no quería estar conmigo y siguiera adelante. Sin embargo, acepté reunirme con ella de nuevo en Angelos. Al verla por primera vez desde que se había ido, no pude evitar notar lo bien que se veía. Por mucho que supiera que la extrañaría, también me di cuenta de que todavía la amaba. Pero incluso si volviera a mí, sabía que nunca podría volver a como eran las cosas antes. Mantuve estos pensamientos para mí durante nuestra reunión, escuchando mientras me alimentaba con un torrente de mentiras. Afirmó estar viendo a un terapeuta que la estaba ayudando a lidiar con algún problema desconocido e insistió en que estaba progresando. Suplicó un poco más de tiempo, afirmando que era tan difícil para ella como para mí. Prometí pensarlo y darle una respuesta más tarde. 2 días después, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Llamé a mi abogado y le dije, es hora de seguir adelante. Retiré los papeles del divorcio e informé a Peggy que la demanda había sido cancelada. Mientras estaba en el trabajo, Peggy llamó para expresar su gratitud y me aseguró que no lamentaría mi decisión. Sonreí para mis adentros sabiendo que no lo lamentaba. Aunque Peggy aún no conocía mis verdaderas intenciones, pero pronto se enteraría. Esa noche, cené con Tom y Ty. Más tarde, Talle y yo nos retiramos a su dormitorio. Abriéndose a mí, Talle expresó su deseo de hacer el amor, queriendo compartir esta conexión íntima con el padre de su hijo. Cuando le pregunté si estaba segura, respondió con una confianza inquebrantable. A la mañana siguiente, una prueba de embarazo casera confirmó la buena noticia, y esa tarde, el médico lo verificó. «Vas a ser papá», dijo Tae felizmente. Aunque solo había sido una noche, fue una sesión larga, tranquila e increíblemente agradable.
Después, le dije que quizás no nos veríamos por un tiempo. Estoy terminando mis asuntos con Peggy y Adam White esta semana, expliqué. Puede que necesite irme de la ciudad por algún tiempo. Por favor, no tomes decisiones precipitadas, Rob, dijo Ty, su voz suave y suplicante. Necesito que el padre de mi hijo esté presente. Esa noche, Tom y yo tuvimos una conversación. Rob, dijo, el padre del hijo de Ty eres tú. Tienes que empezar a pensar en esos términos ahora. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Mientras tanto, Adam White, un devoto miembro de la Orden Fraternal de las Águilas, no se había perdido ni una sola reunión desde que fue elegido sargento de armas. Este pequeño hecho trajo un atisbo de idea a mi mente. Una estrategia que uno podría usar para desentrañar las piezas restantes de esta red enmarañada. El miércoles, Adam White salió de su reunión con un sentimiento de esperanza. Después de hablar con varios miembros influyentes de la Orden Fraternal de las Águilas, estaba considerando seriamente postularse para un puesto más alto en la organización. Sin embargo, su buen humor se convirtió rápidamente en shock más tarde esa noche mientras aparcaba su coche fuera de su apartamento. Un dolor repentino e insoportable lo atenazó y todo se oscureció. Un vecino lo encontró e inmediatamente llamó al 911. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo llevaron de urgencia al servicio de emergencias. Allí, los médicos descubrieron que había sufrido fracturas en ambos brazos y piernas junto con lesiones graves en la zona genital. Cuando finalmente se despertó en su habitación de hospital, se encontró con un dolor abrumador y la horrible comprensión de que estaba inmovilizado. Sus extremidades estaban enyesadas y yacía impotente en una camilla. Mientras entraba y salía de la conciencia, vislumbró la expresión de shock de Peggy junto a su cama. No estuve presente en la escena, pero más tarde escuché un relato detallado de lo que había sucedido mientras Peggy estaba junto a la cama de Adam. Un hombre entró en la habitación, se le acercó y le preguntó si era Margaret Olsen. Después de verificar su identidad, le entregó un conjunto de papeles informándole que había sido notificada de una citación. Cuando Peggy abrió el sobre y leyó que estaba siendo demandada por divorcio por adulterio, su confusión fue inconfundible. Cuando sus ojos se posaron en la palabra infidelidad, su mirada se desvió hacia el hombre que yacía destrozado en la cama frente a ella. Una expresión de horror cruzó su rostro al darse cuenta de todas las consecuencias de sus acciones. Se hundió en una silla cercana, las lágrimas corrían por sus mejillas. Mientras tanto, permanecí en libertad cuando las autoridades me interrogaron sobre mi paradero la noche del accidente de White. Resultó que tenía una coartada. Estaba jugando al póker durante una reunión de las Águilas irónicamente, la propia Peggy había confirmado sin saberlo mi paradero durante su propia investigación. Con la policía exculpándome de cualquier implicación en la desgracia de White, que no pudo ser probada, decidí seguir adelante con mis planes. El accidente puede no haber sido obra mía, pero la caída de Peggy fue algo que había orquestado cuidadosamente durante las semanas. Usando sus tarjetas de crédito, expresé mi gratitud a algunos amigos. Pagué cámaras digitales para Bill y Steve a través de una cadena de tiendas de mejoras para el hogar. Usé su Mastercard para comprar un ordenador portátil para Mickey y un monitor de pantalla plana de 19 pulgadas para Phil en eBay. Incluso usé su dinero para comprar un bate de aluminio. Tomándome un tiempo libre del trabajo, tuve 2 meses para ejecutar mis planes. Después de la hospitalización de White, Peggy se quedó luchando. Las facturas de las tarjetas de crédito comenzaron a acumularse. Sus cuentas de ahorro y corrientes fueron vaciadas, y los certificados de depósito en la caja de seguridad resultaron ser falsos. Mientras tanto, me retiré por completo de su vida. Cuando Peggy comenzó a buscarme, llamando a mi lugar de trabajo, mi jefe, plenamente consciente de la situación, siguió el juego, diciéndole que no estaba disponible. Para Peggy, parecía como si de repente hubiera aparecido en el trabajo un día, anunciado mi renuncia y exigido mi último cheque de pago antes de desaparecer. Sin pistas sobre mi paradero, Peggy recurrió a mi abogado solo para enterarse de que había cancelado los procedimientos de divorcio y terminado sus servicios. Esto la dejó sin opciones. Arruinada financieramente, se vio obligada a declararse en bancarrota. Unos meses después, perdió su casa, cambió su Lexus por un Kia usado y se enfrentó a la dura realidad de su situación. Mientras la vida de Peggy se descontrolaba, yo regresé de México.
Encontré un apartamento al otro lado de la ciudad para asegurarme de que no tendría que interactuar con ella. Mientras tanto, Talle, ahora embarazada de 5 meses, se veía aún más impresionante que antes. Rápidamente reanudamos nuestra relación, esta vez sin necesidad de secreto. Pasábamos de 2 a 3 noches a la semana juntos, ya sea en su casa o en la mía, disfrutando de la libertad de nuestro nuevo arreglo. 2 meses después de que Peggy descubriera la verdad sobre todo, la vi esperándome en el aparcamiento después del trabajo. Ignorándola, me subí a mi coche y me fui, pero Peggy me siguió de cerca. Reduje la velocidad para asegurarme de que no me perdiera, decidiendo encontrarme con ella en algún lugar lejos de miradas indiscretas. Después de unos 10 minutos, entré en el aparcamiento de Bull's Bar and Grill. Sabiendo que sería un lugar tranquilo para enfrentarla, Peggy iba a alcanzarme tarde o temprano. Tan pronto como entré en Bull's Bar and Grill, ella entró en el aparcamiento detrás de mí, claramente decidida a tener la conversación pendiente que ambos sabíamos que se avecinaba. Me senté en la barra y pedí una Bud Light. Momentos después, Peggy entró, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en mí. Con una mirada decidida, se dirigió hacia mí. A medida que se acercaba, su ira se desbordó. Comenzó a maldecir, advirtiéndome que no intentara escapar de su ira. Reconocí el lado fogoso de Peggy que había visto antes, y sabía de lo que era capaz. Sin pensar, me giré rápidamente en mi silla y le agarré la muñeca justo cuando intentaba bofetearme. Sujetándola con fuerza, la vi hacer una mueca de dolor y jadear. Tengo todas las razones para querer hacerte daño, Peggy, le advertí, mi voz baja y firme. Así que, mejor no me presiones demasiado. Mantén tus manos quietas a menos que quieras experimentar un dolor real. Solté su muñeca suavemente, dejando claro que no intentaba hacerle daño. Sin embargo, no te estaba evitando, Peg. Conduje despacio para que pudieras seguirme. No tenía intención de discutir nuestros problemas en el aparcamiento del trabajo. No importa, escupió enojada. Todos allí ya saben qué clase de basura eres. Suspiré. Realmente quiero hablar contigo, pero al mismo tiempo, no quiero. Estoy cansado de tus palabras mentirosas, dije, mi frustración evidente. Quiero devolverte el dinero que me debes, dijo desafiante. Y no intentes negarlo. Tomaste dinero contra la casa, y la mitad de nuestra propiedad me pertenece. Quiero lo que es mío por derecho. No vas a conseguir nada de mí, Peggy, respondí, enfrentando su desafío con el mío. Creo que la cantidad que tomé es una compensación justa por el daño que me causaste. ¿Cómo lo llaman los abogados? Compensación por dolor, sufrimiento y pérdida de intimidad. La mandíbula de Peggy se tensó mientras continuaba. Creo que el dinero que usé me compensa adecuadamente por haber sido privado de intimidad durante 1 año y medio mientras estabas con otro hombre. Sin mencionar la humillación que soporté porque todos los que conocía pensaban que era un tonto. Rob, perdí la casa de mis padres por tu culpa, gritó desesperada. ¿Y qué, Peggy? Me encogí de hombros, sonriendo con suficiencia. El dinero no parece significar mucho para ti desde que te mudaste con otro hombre. Hablo en serio, Rob. Necesito este dinero, dijo, su voz suplicante. Ahora, déjame ser claro, Peggy, dije fríamente. Nunca verás un céntimo de mí. Intentaste engañarme y te pillaron. Ahora estás pagando el precio. Acéptalo. Sus ojos se entrecerraron mientras siseaba. Veamos qué decide el tribunal. Me reí burlonamente. Oh, no importa lo que diga el tribunal, Peggy. Tendrás que contratar a un abogado y demandarme para obtener el divorcio y dividir la propiedad. Y si lo haces, prepárate para una contrademanda. Un abogado cualificado puede retrasar el proceso durante 8 meses. Durante los cuales estarás pagando honorarios legales. ¿Realmente puedes permitírtelo? Ella guardó silencio, fulminándome con la mirada mientras continuaba. Tengo todas las pruebas que necesito para defenderme en el tribunal. Y si salgo victorioso, te quedarás sin nada. En el peor de los casos para mí, el tribunal divide nuestra propiedad a partes iguales y simplemente lo aceptaré. Pero tú y tu abogado, tendréis que esperar para siempre el pago. Que nunca llegará. Me incliné más cerca.
Si decides demandar, puedes intentar contactarme, pero no responderé a tus llamadas. Seguirás pagando a tu abogado por nada. El caso volverá al tribunal y emitirán una orden judicial para pagar en un plazo determinado. Pero cuando ese plazo pase, no habré pagado un céntimo. Tu abogado te facturará de nuevo por su tiempo. ¿Y sabes qué, Peggy? No tengo cuentas de ahorro ni corrientes que el tribunal pueda embargar. Mi coche es alquilado, así que tampoco puedes reclamarlo. Y vivo en un apartamento amueblado. Lo que hace imposible que cobres nada. El rostro de Peggy palideció mientras procesaba mis palabras. Verás, Peg, dije, sonriendo, tu única opción es pedirle al juez que me amenace con la cárcel por desacato al tribunal. E incluso si lo haces, todo lo que obtendrás es una postal mía enviada desde un pintoresco pueblo de pescadores en México. Allí es donde viviré hasta que se me acaben los fondos. Terminé mi diatriba con una sonrisa. Te debo una, Peggy. Gracias a tu traición, he ganado la partida. Admítelo, jugaste conmigo y te pillaron. Ahora he igualado las probabilidades. Peggy parecía atónita, su voz temblaba mientras preguntaba. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien estuvo detrás de lo que le pasó a Adam? Recuerda, Peggy, dije con calma. Las suposiciones no son lo mismo que las pruebas. La miré fijamente, esperando su respuesta. Por cierto, ¿cómo va tu relación?, le pregunté a Peggy, riendo. Oí que no has visitado a Adam en el hospital desde el primer día. ¿Por qué? Lo has privado de la única cualidad valiosa que tenía, respondió fríamente. Eso es cruel, P. Incluso para ti, dije, negando con la cabeza. Pero es verdad, dijo con naturalidad. Era guapo y un amante maravilloso. Pero con el tiempo, me habría aburrido y habría vuelto contigo si lo hubiera sabido. Todo este drama podría haberse evitado. Mis acciones ciertamente lo arruinaron todo, ¿no?, añadió con amargura. El arrepentimiento de no haberme comunicado mejor me perseguirá hasta la tumba. La vida podría haber sido mucho más agradable si simplemente lo hubiéramos discutido todo. A veces puedes ser muy desagradable, Peg, dije, negando con la cabeza. En cuanto a mí, supongo que solo soy un maldito sinvergüenza. Terminé mi cerveza, me levanté y le dije sin rodeos a Peggy que llevara una vida miserable, y luego salí del bar. 3 días después, me entregaron los papeles del divorcio citando diferencias irreconciliables. No me opuse a la demanda. Tras la disolución del matrimonio, Peggy recibió el 50% de nuestra propiedad compartida, y se me ordenó devolver el dinero que había tomado de la línea de crédito. Sin embargo, me negué casualmente a hacer los pagos finales, deseándole suerte para intentar obtener algo más de mí. Sorprendentemente, nunca más me contactó, lo que sugería que podría haber creído mis predicciones sobre el resultado del caso. A pesar de la situación confusa y amarga, hubo un resultado positivo. Todos estuvieron de acuerdo en que Adam Witte era una persona irrespetuosa, e incluso personas como él tenían pocos amigos de verdad. Uno de los únicos amigos de Witte resultó ser el jefe de Peggy, que no estaba contento con su comportamiento durante el difícil momento de Witte. Como resultado, decidió despedir a Peggy. Aunque su salida de la empresa se enmarcó oficialmente como un despido debido a la recesión económica, era de conocimiento público que había sido despedida. Incapaz de encontrar trabajo en su distrito, Peggy decidió mudarse a California, donde tenía parientes. Desafortunadamente, después de su mudanza, dejó de comunicarse con nadie, ni siquiera con su hermana. A pesar de este sombrío giro de los acontecimientos, había un lado positivo en la historia. Ty dio a luz a una hermosa niña, y Tom la colmó de amor y afecto, trayendo una sensación de alegría y nuevos comienzos a su familia. Me convertí en el tío Rob, un visitante frecuente que pasaba incontables horas jugando en el suelo con la pequeña Marta. Sin embargo, Tom mantuvo en secreto la verdadera causa de sus problemas, su incapacidad para tener hijos, tanto para Ty como para mí. El problema subyacente había sido el cáncer, que no se detectó y se extendió. Después del fallecimiento de Tom, Talle me entregó un sobre con mi nombre escrito en el frente con letras grandes. Solo para los ojos de Rob, decía. Cuando la miré, ella se encogió de hombros. No he visto lo que hay dentro. Es para ti, dijo simplemente.
La curiosidad me pudo y lo abrí. Dentro había una carta de Tom escrita antes de su muerte. En ella, me confiaba a mí, no a Tai, la responsabilidad de ser el tutor de su hijo. Me había elegido para cuidar de sus seres queridos en su ausencia. Abrumado por la emoción, me prometí a mí mismo que honraría su confianza y no lo defraudaría. Compartí la carta con Tai, quien rompió a llorar al leerla. La abracé, consolándola en este momento difícil. Después de que se desahogó, me miró y me preguntó por mis planes. Respondí con confianza, voy a hacer exactamente lo que ya has adivinado. Cuidaré de mis chicas. Fiel a mi palabra, 6 meses después, Taye y yo nos casamos. Marcó un nuevo capítulo, uno de sanación, amor y familia. Historia 2. ¿Oíste que Jason Benson viene a visitarnos por 4ª vez? Me preguntó un día mi amigo Jeff. No, no he oído nada al respecto, respondí en voz baja. Debe haber ascendido bastante en la jerarquía militar a estas alturas, continuó Jeff. Recuerdo que hace años solo era capitán. Es impresionante, dije, reconociendo sus logros. Jason Benson era el epítome del chico americano perfecto en nuestro pueblo. Había sido el mariscal de campo estrella del equipo de fútbol de la escuela secundaria y un talentoso campocorto en béisbol. Se graduó como el mejor de su clase y recibió ofertas de universidades de la División I. Después de destacar en West Point, se graduó casi como el mejor de su clase, manteniendo una reputación de excelencia tanto dentro como fuera del campo. Era un atleta talentoso, un soldado disciplinado y un ciudadano ejemplar. Tenía que admitir que Jason poseía cualidades que yo no tenía. Por lo general, su éxito no me molestaba, pero había un asunto que nunca podía ignorar. Su relación pasada con Sarah, que ahora es mi esposa. En la escuela secundaria, todos pensaban que Sarah y Jason eran la pareja perfecta. Sarah era una atleta sobresaliente, la segunda mejor estudiante de su clase y considerada por muchos como la chica más guapa de Williamsport. Cuando Jason y Sarah rompieron después de la escuela secundaria, él fue a West Point y ella a la Universidad de Temple. Nunca reavivaron su relación. En ese momento, yo era 2 años mayor que Jason y Sarah en la escuela. No era el mejor estudiante, pero aún así tenía éxito a mi manera. Estudié ingeniería en una universidad pública y finalmente me apasioné por la programación a medida que los ordenadores se integraban más en la vida diaria. Después de adquirir experiencia trabajando para varias empresas, finalmente reuní el valor para empezar mi propio negocio. La decisión de casarme con Sarah es algo que todavía me parece surrealista. De alguna manera, logré convencerla de que dijera que sí, y sigue siendo el mayor logro de mi vida, o al menos el paso más significativo que he dado por mi cuenta. Nuestras 2 hijas, sin embargo, son un esfuerzo conjunto y una verdadera fuente de orgullo para ambos. Sarah rara vez mencionaba a Jason, comprendiendo perfectamente mi incomodidad con esa parte de su pasado. Sin embargo, invariablemente, personas bien intencionadas sacaban su nombre de vez en cuando como si pusieran a prueba mi tolerancia. Siempre sentí una corriente subyacente de expectativa de que de alguna manera debería tener a Jason en alta estima, como si debiera validar la idea de que una vez estuvo con Sarah. Parecía que mis propios sentimientos y emociones sobre Jason eran irrelevantes para quienes me rodeaban. Algunas personas incluso creían que Sarah habría estado mejor si se hubiera quedado con Jason. Sin embargo, siempre admiraré a los padres de Sarah por no insinuar nunca algo así. De hecho, hace muchos años, en un picnic familiar, la madre de Sarah desestimó tal sugerencia de manera espectacular. Recuerdo el día claramente. Una de las primas de Sarah hizo el comentario desconsiderado de que Sarah debería haberse casado con Jason en lugar de conmigo. Fue un comentario cruel e hiriente, del tipo que solo un tonto haría frente a una multitud. Pero la madre de Sarah rápidamente puso a su prima en su lugar. Frente al grupo conmocionado y silencioso, me defendió, enfatizando el maravilloso esposo y padre que era. Dejó en claro que el comentario de la prima era ignorante y completamente infundado. Nunca olvidaré el arrebato repentino de la madre de Sarah. Hizo sonreír a Sarah y, por debajo de la mesa, me apretó la mano subrepticiamente. Sarah siempre me ha tratado con amor y respeto, sin darme nunca una razón para sentir que no era el esposo perfecto para ella. Y, sin embargo, a menudo me sentía indigno. Constantemente me comparaban con Jason Benson, un héroe admirado por todos.
Sentía que nunca estaría a su altura, ni a mis propios ojos ni a los ojos de los demás. Mi conversación con Jeff sobre Jason terminó abruptamente cuando mi hija menor, April, atrapó un balón de baloncesto de un oponente y corrió por la cancha. Mis dos hijas jugaban en la liga de baloncesto de verano. La velocidad y la agresividad de April la convertían en una competidora feroz. Los oponentes a menudo parecían reacios a enfrentarla en la cancha, con una notable excepción, su hermana mayor, June. June era elegante y atlética sin esfuerzo, cualidades que la convertían en una jugadora excepcional. Aunque también era excelente en baloncesto, había decidido centrarse en el voleibol, lo que le valió una beca para la Universidad de Temple en otoño. April, todavía en su penúltimo año de secundaria, era una jugadora clave en su equipo de baloncesto, que aspiraba a un campeonato de distrito y pretendía llegar al nivel estatal. Ver a mis hijas practicar deportes siempre fue una alegría. Se destacaban en todos los deportes que probaban y lo daban todo cada vez. Su atletismo y velocidad naturales, claramente heredados de Sarah, las convertían en las mejores atletas de cualquier equipo. June había sido nombrada recientemente la mejor jugadora de su clase, obteniendo reconocimiento y premios de sus entrenadores. April no se quedaba atrás, y muchos creían que reclamaría ese mismo título cuando llegara su turno. Cuando terminó el partido, bajé de las gradas para encontrarme con las chicas mientras felicitaban a sus oponentes. «No ha estado mal el partido, ¿verdad, papá?», me preguntó June con una sonrisa. «Nada mal», respondí, sonriendo. April había dominado la cancha, apenas permitiendo que el otro equipo pasara la línea de medio campo. Hacia el final, su entrenador incluso tuvo que recordarle que aflojara en la defensa. «Estamos aquí para ganar, no para aplastar su moral», había dicho. April, siempre jugadora de equipo, entendió y se relajó, dando a sus oponentes la oportunidad de respirar. June hizo lo mismo, dando a sus rivales una oportunidad justa. Pero incluso entonces, logró ser la máxima anotadora del partido. Era un testimonio de su habilidad y gracia. «Bueno, chicas», dije, «esta liga promete ser una experiencia divertida para todos los niños». Cuando discutimos nuestros objetivos al comienzo de la temporada, todo se trataba de trabajo en equipo y deportividad. «El entrenador Simons me ha impresionado mucho hoy», dijo June pensativamente. «Papá, siempre intentas hacer felices a todos, excepto cuando compites con April y conmigo. Nunca nos lo pones fácil cuando jugamos en casa». «Eso es porque sé lo duras que sois ambas», respondí. «Sois fuertes, tanto mental como físicamente. Quiero que entendáis lo importante que es no rendirse nunca y dar siempre lo mejor de uno mismo. Eso es lo que hace a un verdadero competidor». «Nadie te subestima, papá», dijo June con una sonrisa. «Pero siempre dices que competir en los negocios o en los deportes es cuestión de equilibrio. ¿Crees que tendré éxito en los negocios si dejo que mis clientes ganen al golf? Es un equilibrio difícil, papá». April intervino, riendo. «Puede que sea más fácil para ti perder contra tus clientes, pero June definitivamente puede ganarte en el campo de golf. Dudo que pudieras con ella fácilmente. Puede que no seas la mejor golfista del mundo, pero definitivamente tienes algunas habilidades, jovencita», dije, animando a April. Las bromas continuaron todo el camino a casa. Me di cuenta de lo importante que era enseñar a mis hijas sobre el equilibrio entre esforzarse por el éxito y mostrar gracia en la derrota. Mientras aparcaba el coche, sonreí para mis adentros. Aunque no fuera perfecto, sabía que estaba haciendo lo mejor como su padre. Cuando llegamos a casa, no intenté dar con la respuesta perfecta a sus bromas. Simplemente reflexioné sobre lo afortunado que era de poder entrenarlas y guiarlas mientras crecían. No solo como atletas, sino como individuos. Enseñar deportes a los niños es algo que disfruto aún más que jugar con ellos. Sarah, una atleta natural, había transmitido sus habilidades a nuestras hijas, mientras que yo tenía que esforzarme mucho solo para seguirles el ritmo. Mientras entrábamos en la casa, Sarah se movía graciosamente detrás de nosotros, escuchando atentamente mientras las chicas compartían los detalles de su día y los momentos más destacados de su partido. No pude evitar sentir una profunda gratitud por la conexión que compartían. ¿Cómo tuve tanta suerte? 3 mujeres increíbles habían entrado en mi vida. Sarah, mi esposa exitosa y cariñosa, y nuestras 2 increíbles hijas que eran una fuente de orgullo infinito.
Sara era una profesional de gran éxito en la industria hotelera. A pesar de las esperanzas de sus padres de que estudiara Derecho, ella había forjado su propio camino. Después de graduarse de la universidad, ascendió rápidamente en un hotel y centro de conferencias local que formaba parte de una importante cadena. Hace 2 años, alcanzó el puesto más alto en el hotel. Sin embargo, cuando le ofrecieron un ascenso que habría requerido mudarse a Kansas, lo rechazó. Sus elecciones profesionales siempre se habían basado tanto en la ambición como en las prioridades familiares. Mientras nos acomodábamos, noté que Sara parecía un poco más arreglada de lo habitual. «Sara, ¿hubo algo especial hoy?», pregunté. «Te ves un poco más elegante de lo normal y tuviste que quedarte hasta tarde. ¿Vino la alta dirección a la ciudad por las fiestas?». Sara dudó y luego admitió: «No, pero eres muy observador, Greg. Pasado mañana es el 4 de julio, y el hotel siempre patrocina la expedición del Gran Mariscal. Este año, el periódico quería fotos antes del desfile». De repente, una oleada de inquietud me invadió. Algo en su comportamiento se sentía extraño. Su vacilación fue una llamada de atención para mí. «Sara, se supone que nuestro chico de oro y héroe de guerra está en la ciudad para el rodaje, ¿no es así?», pregunté, mi voz se tensó. «No mencionaste que también es el gran mariscal del desfile. Va a rodar contigo». La compostura de Sara flaqueó mientras apretaba las manos y miraba alrededor de la habitación, buscando una distracción. Su confianza habitual se vio sacudida, lo que solo despertó más mi interés. Finalmente admitió: «El hotel le donó generosamente una habitación. Jason Benson, el héroe militar local, es solo una buena campaña de relaciones públicas. Sus padres se mudaron de Williamsport y ya no tiene dónde quedarse aquí. Como es el gran mariscal. Tenía sentido ofrecerle una habitación. No es más que un buen negocio», insistió, alzando ligeramente la voz. Su explicación no me convenció. «Si no hay nada de qué preocuparse, Sara, ¿por qué pareces tan ansiosa?», presioné. A regañadientes, Sara confesó: «Bueno, quizás un poco. Es que siempre hemos intentado evitar el tema de Jason. Sé cómo te sientes por el hecho de que salimos en la secundaria, y sé lo molesto que es cuando la gente sigue sacando su nombre. Esto es estrictamente un asunto de negocios. Greg. Eres mi esposo, el único hombre que amo y que he amado. Tienes que creerlo». «Me alegra oírte decir eso, Sara», dije, encontrando su mirada. «Pero déjame preguntarte esto. Si no significa nada para ti, ¿por qué sentiste la necesidad de ocultar el hecho de que Jason vuelve a la ciudad?». Ella dudó y luego dijo: «Sabía que era un tema delicado y no quería que te preocuparas o te molestaras». «Simplemente no significa nada para mí, Greg. Entonces no debería tener ninguna razón para estar molesto, y tú no deberías tener ninguna razón para ocultármelo, ¿verdad?», respondí con calma. «No, Greg, en realidad no», dijo ella, su voz se suavizó. «Me alegro de que estemos discutiendo esto abiertamente. El fantasma de Jason ha estado sobrevolando nosotros desde que nos casamos, o incluso antes», admitió. «Entonces, ¿hay otros eventos planeados?», pregunté, tratando de mantener la conversación neutral. «El coronel Benson encabezará el desfile y luego ofrecerá una recepción informal en el hotel al día siguiente», explicó Sara. «El hotel proporcionará aperitivos y bebidas, y la gente tendrá la oportunidad de conocerlo y causar una buena impresión». «¿Tienes algún problema con eso, Greg?», preguntó con cautela. «Sara, no creo que importe a estas alturas», respondí. «Los planes ya están hechos y lo afrontaré. Solo quiero que seas honesta conmigo. Él no significa nada para ti, ¿verdad? No vas a mirarlo como un ciervo deslumbrado por los faros, ¿o sí?», pregunté. Mi tono estaba teñido de seriedad y humor. Sara pareció molesta al principio, pero luego su expresión se suavizó en una sonrisa. Se acercó, me abrazó con fuerza y dijo: «Greg, te quiero tanto. Eres el único hombre que ha atraído la atención de este ciervo o de cualquier otra parte de su cuerpo». Ambos nos reímos de su comentario juguetón. «Espero que esto se aplique a todo, no solo a tus ojos», respondí con una sonrisa. «Sabes que todo es tuyo, cariño», susurró Sara suavemente. «Cada parte de mí, única en su clase y toda para ti». Más tarde esa noche,
Mientras entrábamos en la sala de estar, les dijimos a las chicas que estábamos demasiado cansados para comer y que nos íbamos a la cama. Tendréis que conformaros con las sobras de rosbif de anoche, dijo Sara con una sonrisa burlona. June se rió y dijo, ¿demasiado cansados, eh? Parece que será mejor que nos tapemos los oídos. La última vez que estuvisteis tan agotados, nos mantuvisteis despiertas medianoche. Sara se sonrojó pero respondió rápidamente, quizás deberíamos esperar a que las chicas se duerman. Cerró suavemente la puerta de nuestro dormitorio y susurró, no quiero que sospechen. Ya piensan que estamos llevando algún tipo de negocio íntimo. Demasiado tarde para eso, dije, riendo mientras compartíamos un momento tranquilo e íntimo juntos. ¿Cómo te fue el día? Le pregunté casualmente a Sara la noche siguiente, aunque ambos sabíamos que en realidad estaba preguntando por Jason y lo que estaba pasando entre ellos. Fue bien, Greg, respondió. Jason se ha vuelto aún más decidido y enérgico de lo que era en la secundaria. Creo que su servicio como oficial y su participación en la guerra han desarrollado realmente sus cualidades naturales de liderazgo. Asentí, pero su respuesta no me sentó bien. Sara, aprecio tu punto de vista sobre el crecimiento de Jason como líder, pero seamos honestos. Cuando pedí honestidad, no buscaba elogios. Quiero oír la verdad sobre sus defectos, y lo más importante, ¿por qué me elegiste a mí en lugar de a él? Ese es el tipo de honestidad que quiero. Dije firmemente. Sara me miró por un momento antes de sonreír suavemente. Greg, aunque este tipo sea un ranger del ejército y un héroe de guerra, todo rudo e impresionante, todavía no se puede comparar contigo, dijo tranquilizadoramente. Ese es el espíritu, respondí con una sonrisa. ¿Te apetece compartir algunos detalles? Bueno, dijo, su tono volviéndose juguetón. El presidente de los Estados Unidos llamó personalmente a Jason hoy para agradecerle su servicio. Pero no olvides, Greg, hace 2 años, tú eras el vicepresidente del Club de los Perdedores. Jason ni siquiera es miembro del club, bromeó Sara. Me reí y asentí. El tipo probablemente piensa que es demasiado bueno para el club, dije. Nunca llegará a ser tesorero de un club de fútbol. Eso es seguro. Es un perdedor, añadió Sara, riendo. Exactamente lo que estaba pensando, dije, negando con la cabeza. Lo más probable es que mañana después del desfile, fracase en su entrevista en Fox News y su libro probablemente también sea aburrido. Dudo que llegue a ser general antes de los 50. Ambos nos reímos. Sabes, añadí en broma, esto es una verdadera prueba de carácter. Cualquiera puede meterse en problemas, pero se necesita un tipo especial de persona para manejarlo así. Tengo que admitir, Greg, que realmente ayuda cuando nos comunicamos honestamente y como adultos, dijo Sara, sonriendo. Nadie se compara con mi hombre, añadió, su sonrisa llena de afecto. Abracé a Sara con fuerza, y cuando me miró, la besé apasionadamente. ¿Por qué no buscáis un lugar más privado?, bromeó alguien. Dándome la vuelta, vi a April de pie en la puerta. Esta es la cocina donde cocino, bromeó, cruzando los brazos. Sara se sonrojó e intentó retroceder, pero la mantuve cerca. Papá, ¿realmente quieres a mamá, verdad?, preguntó April, sonriendo con picardía. ¿Crees que alguna vez encontraré a alguien que me quiera de la misma manera? No hasta que te gradúes de la universidad, respondí con una sonrisa. No tendrás problemas para encontrar chicos, le aseguró Sara a April, sonriéndole cálidamente, admirando el rostro de April. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Criar hijas puede ser un desafío, pero son momentos como este los que hacen que todo valga la pena. El desfile del 4 de julio fue un éxito. Los equipos de noticias por cable cubrieron ampliamente al coronel Benson, retratándolo como una estrella en ascenso que encarnaba todo lo que los medios querían mostrar en el Día de la Independencia. Más tarde esa noche, vi su entrevista en la televisión. Tenía que admitir que Jason era carismático y elocuente. Había un orgullo genuino en su voz mientras hablaba de ser estadounidense. El día después del desfile fue caótico. Sara se fue temprano para asegurarse de que todo estuviera en orden para la jornada de puertas abiertas en el hotel, que organizaban en honor a Jason. La presencia de un equipo de noticias por cable alojado en el hotel solo aumentó su estrés. Queriendo mostrar mi aprecio por todo lo que Sara hace por mí y las chicas,
pasé por la joyería de Jeff. Después de mirar un rato, me decidí por un par de pendientes de diamantes como muestra de gratitud. Jeff intentó venderme un collar, pero ya había estirado mi presupuesto. Los pendientes eran perfectos, y estaba emocionado por sorprender a Sara con ellos más tarde. Esa noche, mientras caminaba por la sala de conferencias principal, observé a Jason. A pesar de que todos en la ciudad parecían idolatrarlo, se mantuvo humilde y educado, lo que me ganó el respeto. Sara gestionaba el evento sin esfuerzo, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. La reputación del hotel por organizar eventos bien organizados estaba a la vista de todos. El evento debía terminar a las 6 de la tarde, pero a las 7:30, un puñado de admiradores se demoraba, reacios a irse hasta que se acabara la comida y las bebidas gratis. Anticipando el final de la velada, me deslicé en la oficina de Sara sin ser visto. Mi plan era sorprenderla con los pendientes e invitarla a una fiesta del vecindario donde pudiera lucir sus nuevas joyas. Después de esperar unos 15 minutos, decidí usar su baño. Mientras terminaba, oí que la puerta de la oficina se abría y se cerraba. Mi sonrisa desapareció rápidamente cuando me di cuenta de que hablaba una voz de hombre. La puerta del baño estaba ligeramente entreabierta, lo que me permitía escuchar la conversación a escondidas. Sara, dijo la voz, no puedo evitar decírtelo de nuevo, te ves increíble. Solo estar cerca de ti me vuelve loco. Sigues siendo la mujer más hermosa con la que he estado. Era Jason. Se me revolvió el estómago. Me brotó el sudor en la frente y tuve que apoyarme contra la pared para mantenerme firme. Es muy halagador, pero por favor, abstente de hacer tales declaraciones sobre mí, respondió Sara con firmeza. Estoy felizmente casada y no quiero malentendidos. Fue hace mucho tiempo, dijo Jason, su tono se suavizó. Dejémoslo en el pasado, añadió Sara, su voz firme pero educada. ¿Sara? Persistió Jason. Siento que todavía hay algo entre nosotros. Lo he notado estos últimos días mientras hemos estado trabajando juntos. Por favor, llámame Jai. Jason, comenzó Sara, tratando de mantener la calma. Estoy casada. Mi esposo sospecharía algo de inmediato. Se molestaría, por decirlo menos. Jason se rió con desdén. Lo he visto, Sara, dijo con confianza. No es el tipo de persona que crea problemas. He tenido a mucha gente como él bajo mi mando. Nunca me desafiaron. No se atreverá a decir nada, razonó Jason, su voz goteando desprecio. Ese tipo pasa su tiempo en las prácticas de fútbol de las chicas y preocupándose por un cambio de ropa. No es un guerrero. Escuchar su condescendencia me revolvió el estómago, pero me quedé callado, respirando profundamente para mantener la compostura. Apreté los puños mientras lo escuchaba burlarse de mí. Su arrogancia era exasperante, pero me contuve sabiendo que Sara se daría cuenta de que estaba escuchando si reaccionaba. Jason, dijo Sara después de una pausa, su tono ligeramente juguetón pero firme. ¿Por qué no te quedas unos días más si quieres verme? Puedo asegurarme de que tu habitación esté libre de molestias innecesarias y sea de fácil acceso. No puedo, respondió Jason, su tono se suavizó. Tengo que ir a Washington mañana. Es parte de ascender en la escala corporativa. He invertido más de 20 años y mucho esfuerzo en esto y me estoy acercando a mi objetivo. Sara asintió pensativamente y cambió de tema. Jason, preguntó, ¿es verdad que los Rangers tienen una regla de no abandonar nunca a un camarada? El pecho de Jason pareció hincharse de orgullo. Sí, absolutamente, respondió. Hacemos un juramento de cubrirnos siempre las espaldas. Se trata de confianza, Sara. Eso es lo que significa ser un Ranger. La voz de Sara adquirió un tono burlón. Bueno, dijo, ¿vamos a mi habitación? Quizás te gustaría pasar la noche con un verdadero héroe. Jason dudó por un momento, claramente tentado, antes de responder suavemente. Por supuesto, Sara. Pero primero, estaré encantado de explicarte cualquier cosa que necesites saber antes de pasar a una noche dulce. El tono de Sara cambió de repente, volviéndose más serio. Jason, dijo con firmeza. ¿Por qué crees que eres mejor que mi esposo? ¿Los héroes realmente necesitan medallas e insignias para ser considerados héroes?
Jason hizo una pausa, su confianza habitual flaqueó ligeramente. No estoy seguro de entender la pregunta, respondió con cautela. Mi esposo nunca ha puesto su vida en riesgo ni ha servido en una guerra, dijo Sarah, su voz firme y resuelta. Se quedó en casa, entrenó al equipo de fútbol de nuestra hija y asistió a las reuniones de padres y maestros. No hizo nada heroico en tu sentido de la palabra, pero eso no lo hace menos hombre ni menos héroe para mí. Jason permaneció en silencio, su arrogancia momentáneamente controlada mientras Sarah continuaba. Cuando el entrenador de fútbol de las chicas se lesionó en un accidente de coche, Greg se hizo cargo del equipo. Ni siquiera conocía las reglas al principio, pero pasó horas estudiando libros e investigando en línea para aprender. A pesar de los errores y los desafíos, se convirtió en una roca para esas chicas, especialmente para nuestras hijas. Su voz se suavizó, llena de orgullo. Cuando mi padre tuvo un derrame cerebral, Greg no dudó. Cuidó de él, mostrando su amor y dedicación a nuestra familia. Ese es el tipo de hombre que es. Es mi héroe. Jason pareció moverse incómodamente. Su bravuconería se resquebrajaba visiblemente bajo la inquebrantable defensa que Sarah hacía de mí. Aún así, ella no había terminado. Y cuando nuestra hija June fue sorprendida fumando en el garaje con sus amigos, Greg la confrontó frente a ellos. La puso de rodillas y le dio una nalgada, algo que nunca pensé que haría. June corrió a su habitación llorando, diciendo que lo odiaba. Greg se quedó despierto toda la noche preocupado por ella. A la mañana siguiente, ella vino a él, se disculpó y juró no volver a fumar nunca más. Luego lo abrazó. La voz de Sarah se quebró ligeramente, pero se mantuvo compuesta. Eso es lo que significa ser un verdadero hombre de familia, Jason. No se trata de medallas o insignias. Se trata de las pequeñas cosas, los sacrificios, el amor y la fuerza que se necesita para mantener unida a una familia. Greg es mi héroe, no tú. Jason parecía atónito. Su intento de impresionarla se deshacía claramente. Sarah no había terminado, sin embargo. Jason, dijo con firmeza, predicas la honestidad y la lealtad. Pero estás aquí tratando de convencerme de que rompa mis votos matrimoniales. Exiges que abandone mis propios principios por tus deseos egoístas. ¿Cómo podrías esperar que hiciera eso? ¿Traicionar todo lo que represento? Puede que hayas sido un héroe en el campo de batalla. Pero aquí no eres un héroe. Mi esposo tiene mi corazón, y nada cambiará eso. El tono de Sarah se volvió cada vez más desapasionado mientras confrontaba a Jason. Dices que has dedicado tanto tiempo a tu carrera y que no quieres arriesgarla. ¿Pero qué hay de mi carrera? ¿Qué hay de mi vida y las inversiones que he hecho en ella? No dudaste en poner en peligro mi trabajo y mi matrimonio al venir aquí y alardear de tus logros. ¿Realmente valoras tan poco mi vida y a mí? No he pasado yo 2 décadas construyendo mi vida, mi matrimonio. ¿Mi carrera? Exigió, su voz firme e inquebrantable. Jason dudó, claramente no preparado para su intensidad. Después de escuchar tu punto de vista, Sarah, entiendo que quizás me he dejado llevar, admitió, su confianza habitual flaqueando. Solo creo que eres increíblemente hermosa y que hemos compartido algunos momentos inolvidables. Esos recuerdos te pertenecen a ti, Jason. No a mí, respondió Sarah secamente, su expresión fría y resuelta. Jason asintió con vacilación y luego se disculpó. Se fue abruptamente, cerrando la puerta detrás de él. Permanecí congelado en el baño, temiendo que Sarah descubriera que había escuchado toda su conversación. Un momento después, oí que la puerta de la oficina se abría y se cerraba de nuevo, señal de que Sarah también se había ido. Una vez que estuve seguro de que no había moros en la costa, salí y me dirigí silenciosamente a mi coche, marcando el número de Jeff mientras cruzaba el aparcamiento. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a las chicas en la cocina, no podía dejar de esperar ansiosamente el regreso de Sarah. Cuando finalmente entró por la puerta, no pude evitar decir, Sarah, estoy tan contento de que estés en casa. Me lanzó una mirada perpleja y explicó que había estado ocupada terminando papeleo, pero no la dejé terminar. La atraje a mis brazos y la besé, sintiendo una oleada de emoción imposible de reprimir, abrazándola con fuerza, mi corazón rebosante de alegría y gratitud. Cuando finalmente la solté,
Mis emociones aún evidentes en mi rostro, June se rió y bromeó, vaya, mamá. Papá parece muy contento cuando te ve, ¿no? Espero que mi esposo me reciba así después de 2 décadas de matrimonio, añadió con una sonrisa. Sara me miró, estudiando mi expresión, tratando claramente de averiguar por qué parecía tan eufórico. No insistió en una explicación, y yo no la ofrecí, pero sonrió cálidamente. June, espero que encuentres un esposo como tu padre, dijo Sara, asintiendo con la cabeza. Siempre está lleno de sorpresas y ama profundamente a su familia. Sonreí ante sus palabras y me acerqué al cajón de la cocina. De él, saqué un pequeño paquete bellamente envuelto y se lo entregué a Sara. Lo tomó con cuidado, examinándolo con una mezcla de curiosidad y anticipación. Lentamente, quitó el papel de regalo, lo dejó a un lado y abrió la caja. Al levantar la tapa, sus ojos se abrieron de par en par y contuvo la respiración. Dentro estaban los pendientes de diamantes que había elegido ese mismo día. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y cuando miré a mis hijas, vi que sus ojos también brillaban. La habitación se llenó de repente de calidez y ternura, como si el propio aire nos hubiera envuelto a todos en un abrazo. Me acerqué a Sara y saqué suavemente los pendientes de la caja. Con cuidado, se los puse en las orejas, sintiendo una abrumadora sensación de amor y orgullo. Sara los tocó ligeramente, sus manos temblando, y luego me miró, sus ojos brillando de emoción. Viendo el momento desarrollarse, June preguntó en voz baja, «Papá, ¿estás llorando?» Me sequé una lágrima de la mejilla y sonreí. «Son lágrimas de alegría», respondí, mi voz embargada por la emoción. «Porque no hay nadie en el mundo mejor que vuestra madre». Sara se inclinó, sus brazos envolviéndome con fuerza, y susurró, «Te quiero, Greg. Gracias por todo». Y en ese momento, rodeado de mi esposa y mis hijas, supe que sin importar los desafíos que habíamos enfrentado, esta era mi familia, mi mayor logro y mi mayor alegría.